En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a dirigir nuestra mente, nuestro corazón, a mostrarnos el camino. Ven a recordarnos lo que debemos aprender, lo que debemos meditar y lo que debemos vivir a través de la palabra de Dios. Permítenos que esta catequesis sea un fermento que nos ayude a enamorarnos cada día más de Dios y de la Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, hoy la catequesis número 8. Hace 8 días tomamos las bienaventuranzas, que fue una catequesis larga, que incluso me tocó dividir para las pequeñas comunidades. Lo dividimos en 2. Entonces vamos a irnos un poco adelante de ellos con, yo lo llamé, ideologías que mutilan la santidad. Seguimos tomando el documento del Papa como base. ¿Que Mutilan, que cortan. Entonces, como ya hemos recorrido un camino reflexivo frente al tema de la santidad y al meditar las bienaventuranzas como camino de santidad, nos vamos situando como en la puerta de la reflexión frente al hermano, al que vive a nuestro lado. No solamente los santos del lado, sino ahora es como los Cristos del lado, al que nos encontramos en el camino, al que vive junto a nosotros, junto al cual se conquistan las estrechas pero seguras vías de la santidad. Es decir, no podemos recorrer un camino de santidad solos. Y cuando yo digo no solos, no estoy hablando solamente de los que piensan como nosotros o viven como nosotros la fe, sino que estoy hablando de todo ser humano que está a nuestro lado, que se mete en el camino que Dios pone allí. Y esto permitirá superar la visión de los santos que rezan, para decir que los santos son los que oran permitiendo a Dios que les transforme la vida en la cotidianidad, mejorando la relación con el Creador de todo y con los hermanos. Porque fíjense ustedes que desde niños nos dijeron que los santos eran los que oraban, los que estaban en la iglesia, los que no cometían pecados, pero no, vamos superando esa visión y decimos los santos son los que a través de la oración encuentran la voluntad de Dios y permiten que Dios les transforme la vida en el día a día y que les permite relacionarse con los hermanos. Entonces hay unas preguntas que yo hago que bien nos pueden ayudar a interiorizar las catequesis y a pensar, porque esto no solamente para aprender, sino para vivir, para cuestionar nuestra fe. ¿Cómo vivo mi fe en la cotidianidad? Entonces alguien puede decir, yo voy a misa todos los días. No, pero ¿cómo vivo la fe? La fe no es cuando vengo a misa, la fe es todo el día. ¿Cómo vivo mi fe en la cotidianidad? ¿Cómo expreso mi sentir cristiano? ¿Cómo vivo mi cristianismo en el día a día, en los lugares donde me muevo? ¿Qué caminos de santidad he percibido en mi diario vivir y cómo los aprovecho? Que la vida está llena de oportunidades de santificación, oportunidades de servicio, de amar, pero como que a veces son oportunidades que yo voy dejando pasar. ¿Cómo las voy a aprovechar? Y yo le hago una pregunta a los de pequeñas comunidades, pero que también vale para nosotros. ¿En qué ha cambiado mi vida, mi relación con Dios, con la iglesia, en este año, mediante estas 7 catequesis que llevamos? Porque uno puede decir, sigo igual, pero sé más. ¿Cómo he cambiado? Pues se trata de cambiar para bien, ¿no? ¿Cómo vivo mi fe en la cotidianidad? Los caminos que percibo a diario, caminos de santidad, ¿cómo los aprovecho? Y cómo ha ido repercutiendo esas catequesis en el cambio de vida durante este año. Eso no solamente para ahora la catequesis, sino que debe ir rondando en nuestra mente y pensando, bueno, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Cómo lo estoy aprovechando? Si tomamos a Mateo 5,
con las bienaventuranzas, ahora vamos a tomar a Mateo 25, 32, 40. 25, 32, 40. Dice el evangelista: todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropa y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con uno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Palabra del Señor. Yo no sé si ustedes se sorprendieron con la expresión ovejas y chivos. Yo también me sorprendí hoy cuando encontré la versión de chivos y tuve la tentación de cambiarlo por cabras, como siempre lo escuchamos. Pero es primera vez que encuentro esa versión. Pero entonces, ¿por qué no lo cambié? Porque busqué en internet entre cabras y chivos, y aunque pareciera lo mismo, el chivo es más brincón y el chivo huele mal. Y el chivo es menos dócil que la oveja. Entonces a mí me parece que yo a veces digo que las canas me las sacan algunas cabras que encuentro en las parroquias, porque las parroquias no solamente tienen ovejas, sino que tienen cabras, pero también hay chivos que por el pecado, por todo esto, por la terquedad, por la dura cerviz de la que habla el Evangelio y la palabra de Dios, tercos, huele maluco. El pecado huele maluco. Incluso es agresivo el chivo. ¿También qué, hermano? Sí, porque da Cabezazos. porque también se dice que las cabras son como locas. No sé si son más locas que una cabra, por ejemplo. Entonces son brinconas. Sí, los que, no solamente brinconas, las cabras, los que hemos tenido la oportunidad de ver cabras, a mí me sorprendió muchísimo verlas por allá en un picacho rocoso, en una peña, donde uno mira por dónde se subió. Pero uno dice: ¿y por dónde se va a bajar? Y ellas ven una matica y en unas piedras y ella ya se sube, yo no sé cómo. Pero que ellas tienen unas patas especiales para eso. Y no sé cómo se bajan. Y hay cristianos así, repelentes, brincones. Entonces a mí me gustó y la dejé así, chivos. Espero que nos diga algo. En la guajira dice mucho la palabra chivo. Bueno, saludamos a los que se están conectando. Aquí hablan desde Ibagué por este lado. Por allí no sé desde dónde. Entonces, este capítulo 25 del Evangelio de Mateo viene a ser concreción de las bienaventuranzas. Sí, se va concretando. Sí, si en los primeros capítulos, el capítulo 5, que es el comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús nos enseña el camino de la santidad. El capítulo 25 nos acerca al juicio. Y entonces nos va a reclamar: bueno, eso que les enseñé, ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo lo han vivido? Entonces vamos a mirar eso.
en este capítulo 25 se encuentra la parte práctica de las obras de caridad y las obras de misericordia. Yo por ahí hago una pregunta, al final tal vez, pero la voy a hacer ahora. Tendríamos que preguntarnos y ser muy sinceros, al menos sabemos cuáles son las obras de misericordia. Porque es que en la vida cristiana a uno le dicen, padre, yo sí soy católico, yo creo mucho en Dios y me quiero confesar, y les dice uno, reza en el acto de contrición, ay padre, pero es que no me lo sé. Entonces uno dice, se confiesa constante. Y cuando hablamos de obras de misericordia, a veces ni siquiera conocemos cuáles son. Entonces habría la necesidad de preguntarnos si realmente nosotros conocemos las obras de misericordia. Pero la dejo en el tintero. Esas obras de caridad y obras de misericordia no son otra cosa que la construcción del reino de Dios en medio de las gentes, porque el Evangelio no solamente se escucha, se medita, sino que se tiene que vivir. Y al vivir el Evangelio, que no es otra cosa que las obras de misericordia, entonces yo voy ayudando al Señor a construir su reino. Y esas obras de caridad, obras de misericordia, esas bienaventuranzas, eso que nos dice el capítulo 25 de Mateo, tienen vigencia. Fíjense ustedes que lo podemos leer en 20 años, 30 años, o lo leyeron hace 50 años, y decía, la palabra de Dios allí no pasa de moda, de hecho nunca pasa de moda. Y hoy es necesario leer las bienaventuranzas porque ellas nos permiten recomponer, reconstruir el tejido social. Mire que hoy en Colombia, por ejemplo, yo veía anoche un video sobre los pueblos que han sido marcados por la guerra. Y dicen, se siente raro por todo lo que vivieron. Y he estado, por ejemplo, en veredas, en comunidades donde hubo mucha violencia y la gente es ensimismada, todavía viven con cierto miedo, con cierto temor, no se ha ganado la confianza. Y entonces la guerra destruyó muchas cosas, por ejemplo, destruyó escuelas, destruyó poblaciones, y el gobierno reconstruye las instituciones, las instalaciones, pero falta reconstruir el tejido social. Y ese tejido social se reconstruye solamente con el Evangelio. Y eso que no completamente, pero es lo que nos puede ayudar a salir y a reconstruir. Pero hay por ejemplo, uno se da cuenta que hay pueblos donde han habido, sobre todo campos, donde han habido esas situaciones difíciles, y cuando ellos, pasado un tiempo, han aprendido a ser más unidos, piensan más en la necesidad del otro. Antes no vivían como buenos vecinos, pero ya al tocarles a todos la misma suerte, ya empiezan a confiar más en el otro, tener más caridad y compartir con todo. Pero viene la caridad, viene la obra de misericordia, el ponerme en los zapatos del otro para reconstruir, porque podemos tener escuelas, podemos tener puentes nuevos, podemos tener instituciones nuevas, pero si no se reconstruye el tejido social es imposible. De hecho, Colombia hoy necesita reconstruir el tejido social en todas las formas. Y entonces debemos de poner hoy delante de nosotros la dignidad humana. La caridad y la obra de misericordia llevan a descubrir en el otro la dignidad humana. Esta persona me cae mal, pero tiene dignidad humana. Esta persona me ha hecho daño, pero tiene dignidad humana. Y se van a dar cuenta por qué lo vamos a hablar, de cómo lo vamos a hablar. ¿Listo? Entonces pareciera que ese capítulo 25 fuera la prolongación de no solamente las bienaventuranzas, sino de una en especial. ¿Cuál? Los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. ¿Dónde descubrimos que ser santo es una expresión del Papa Francisco, no es mía? No es blanquear los ojos como en un éxtasis, dice el Papa. Ser santo no es blanquear los ojos, no es el que se arrodilla, se postra y dice, uy, siento eso. No es eso. Sino que es la capacidad de contemplar
a Cristo en el rostro de aquellos en los que el mismo Jesús quiso identificarse. Y allí está hablando del humanismo de Juan Pablo II. Santidad es la capacidad de contemplar a Cristo en el rostro de aquellos en los que Jesús mismo quiso identificarse. Y allí pues sobre todo los pobres, los desposeídos, los que sufren. Entonces podemos pensar que este capítulo es una página que habla de caridad, pero es más que eso. Si lo miramos con una visión teológica, el capítulo 25 de Mateo es un verdadero tratado cristológico que ilumina el misterio de Cristo y lo desvela, o que corre el velo, ante la mirada contemplativa, mostrándonos unos lienzos que se tienden continuamente en nuestro camino y donde se revelan los sentimientos de Cristo, dejándonos ver su mismísimo corazón, y por ello ser santo es identificarse con la persona de Jesús. Ya entendieron lo de los lienzos, ¿cierto? ¿El lienzo qué es? Los pobres. Mire que el Papa Papa Francisco, decía que el pobre que nos encontramos en la calle puede ser un enemigo, un peligro. Entonces cuando vemos a alguien en la calle decimos qué susto, qué miedo. Otros pueden decir es un estorbo, o simplemente es un mugre, es una basura que empuerca mi andén, es un desecho. Pero el que mira con ojos de Cristo ve un lienzo en el que se refleja el rostro de Cristo. Es fuerte la palabra de Dios allí. Cuentan que San Benito Abad, ustedes saben que las casas de religiosos y los conventos, al igual que las casas curales, ustedes lo han aprendido conmigo, tienen su privacidad y no se puede entrar a todo lado. Y en los conventos, propios conventos, cuando uno va y quiere hablar con un monje o una monja, hay una salita donde hay una mesita como esta, una sillita, y aquí adelante hay una reja por la que uno puede a veces verle la cara a la monja o al monje y otras veces no. Y San Benito Abad rompía la regla y decía: cuando llegue un forastero y pida posada, ábranle la puerta y atiéndanlo como quien ha llegado el mismo Cristo. Lo dice San Benito Abad. Lo comprendió tan bien que hasta rompió la regla de su monasterio. ¿Cómo? No, abrió la puerta como si fuera otro monje. Porque también lo hacía San Vicente de Paúl, decía que también dejaba la oración para atender a Cristo. Sí, pero Vicente de Paúl no era monje. Ese sí era. Y incluso cuentan que alguna vez sacó a Santa Escolástica del convento y la mandó para el convento y no le dio posada, siendo una hermana, porque no debería estar allá. Pero con los pobres sí les abría la puerta y los tenían que recibir como si fueran el mismo Cristo. Ese mensaje es claro entonces y debemos recibirlo sin titubeo, sin excusas, sin elucubraciones y reflexiones que salgan por un escampadero justificado para mutilar el Evangelio o el espíritu evangélico. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de caridad le ponemos tanto discurso que lo que hacemos es ir cerrando puertas o creando rejas para no vivir el Evangelio. Leo el numeral 98, el Papa dice, lo leo textual: cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie, en una noche fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en el camino, un aguijón molesto para mi conciencia,
un problema que deben resolver los políticos y quizá hasta una basura que ensucia el espacio público, de lo que les estaba hablando. O puedo reaccionar desde la fe y la caridad y reconocer en él a un ser humano con mi misma dignidad, a una criatura infinitamente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. Esto es ser cristiano. ¿O acaso puede entenderse la santidad al margen de ese reconocimiento vivo de la dignidad de otro ser humano? Y yo creo que si uno lee esto bien, muchas personas en la parroquia pueden ser anticristianas. Incluso nosotros podemos tener actitudes, pensamientos anticristianos. Continúa el Papa diciendo que es necesario una sana y permanente insatisfacción de los cristianos. Es decir, que el cristiano debe vivir su fe siempre insatisfecho, no con Dios, sino con aquello que no ha podido hacer. Pues siempre queda algo, falta algo. Y a eso le llama santa insatisfacción. La oración entonces es algo activo que se proyecta en la vida social y comunitaria. Bueno, hay ideologías que realmente mutilan el Evangelio trayendo errores nocivos que califican la preocupación por el pobre y necesitado como algo superficial. Miren, esto que voy a decir no lo vayan a tomar como algo político en Colombia, pero esto es un lenguaje mundial. La preocupación por los pobres se califica hoy como mundano, secularista, comunista o populista. Oiga, y uno escucha incluso a obispos, a sacerdotes diciendo esto. Esa postura es una postura populista. Y no. Lo que le mejora la calidad de vida a un pobre no es populismo, no es comunismo, no es socialismo. Lo disfrazamos para no aceptarlo. Eso es grave. Y yo en varias ocasiones he dicho, la iglesia tiene que desvincularse de ideologías políticas. Porque tiene que entender que el Evangelio tiene una preocupación por el pobre, por el necesitado. Y no estoy hablando de política, porque alguno dirá, ay, el padre, no. Incluso lo leo porque el Papa lo pone allí. Claro que es que el Papa Francisco también lo califican de comunista. Y el Papa no es comunista. Yo creo que el Papa es de esos pontífices más pastorales que hemos tenido. Es un pastor. Santidad no es dejarnos reducir a ideologías que buscan ayudar al hombre por el mismo hombre. Y ojo, porque esto se puede disfrazar de evangelio. Una preocupación por el hombre en sí mismo se llama humanismo ateo. Me preocupo por los semejantes. Pero me preocupo por el semejante como me preocupo por el gato, por el perro. Pero no es un cristianismo. Ojo, porque el cristianismo es humanismo. Pero el cristianismo supera al humanismo. El humanismo ateo es la preocupación por el hombre, pero sin Dios, sin la inspiración cristiana. Nosotros nos preocupamos por el hombre, pero inspirándonos en Cristo, porque Cristo nos vino a enseñar cómo vivir. Y porque este humanismo ateo se ha metido dentro de la iglesia. Y hay personas que le dicen a uno, ayudamos para los pobres, ayudamos, pero son ateos. Y cuando los dejamos meter, el humanismo ateo va permeando la vida de la iglesia. Y entonces,
lo mismo. Por eso también se le llama todo. Sí, la misma filantropía. Convirtiendo a la iglesia en una ONG. Incluso, mire, yo quiero decirles algo. Hay parroquias o hay situaciones donde se inventan fundaciones para los pobres, solamente para evadir impuestos o para tergiversar recursos. Cuidado, para ganar recursos. Entonces, yo voy a hacer una fundación para trabajar con los viejitos de la calle y comienzo a captar dinero e invierto un 10-20% en los viejitos y el resto lo desvío, pero como es una fundación. Y hay que tener cuidado. Y los que están haciendo esto tienen que revisar su conciencia. Los que están aportando tienen que revisar hacia dónde van los recursos. Pero yo creo que hay de aquel que haga las cosas mal hechas tratando de mostrar a los pobres. Tampoco, si una cosa es el humanismo ateo, preocupación por el hombre, porque se puede confundir, de otro lado hay un espiritualismo desencarnado, es el que reza, el que ora, el que siempre está en la iglesia, pero no quiere saber nada de caridad. Pero no hace nada. Ni hace, ni promueve, ni deja hacer. Entonces es un espiritualista desencarnado. Es jugándosela toda por el evangelio. Y mire, esto es del Papa, pero a mí me gustó mucho. Dice que es sano defender al no nacido. Y esto nos tiene que calar en la mente de la iglesia hoy. Porque nosotros nos rompemos las vestiduras por los niños abortados. Pero las injusticias de los que ya nacieron no pasa nada. Y el Papa dice, así como se defiende al no nacido, hay que defender también la dignidad de los que ya nacieron. Porque es que es pecado cuando me afecta a mí. Pero cuando le afecta a usted, pues es ya llevadero, eso fue accidental, no pasa nada. Y esto tiene que taladrar un poco en el corazón de cada uno de nosotros, en las parroquias, en la iglesia. Está bien defender al no nacido, yendo en contra con todas las fuerzas contra el aborto. Pero tenemos que defender a los que ya nacieron, pero no parece que fueran nuestros hermanos. Nos parece normal la explotación al pobre, las economías ilícitas, el capitalismo salvaje. Mire, yo les voy a decir algo. Para muchos en la iglesia, católicos, pusieron el grito en el cielo porque se les subió el salario a los pobres. Y luego eso no es evangélico. Y yo les cuento que Dios provee incluso para subirles el salario. Dios provee, nadie va a quedar pobre. Dios va dando para los patronos y va dando para los empleados. Pero nosotros muchas veces nos oponemos a cosas que favorecen al pobre. Pero eso es doctrina del Papa, no es mía. No podemos plantearnos un ideal de santidad ignorando la injusticia que vivimos en este mundo, donde algunos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a un consumismo desesperado. El cristianismo no se reduce a esos temas. Miren, a mí me causa impresión todo lo que está pasando en el mundo. Yo procuro estar viendo noticias y esto del estrecho de Hormuz, lo del petróleo, a mí me ha causado cierta preocupación, porque yo no entiendo cómo solamente por poder, por dinero, se puede ir a hacer guerra a otro lado donde está hasta... Es como irme yo desde Venadillo a pelear por una finca que queda en Villavicencio. Ni siquiera son mis vecinos. No es terreno mío. O sea, ¿cómo se produce esto?
y cómo algunos, declarándose cristianos, apoyan estas políticas. ¿Cómo pueden? O sea, yo veo hoy la situación del cristianismo como lo tenemos, tan patas arriba. Y uno escucha católicos, y uno escucha cristianos, y uno escucha curas hablando de esto como tan normal. Y pues que le tocaba hacerlo así. No, a mí no me toca asesinar a nadie. Porque cada estado tiene su gobierno. Entonces el Papa, mire el Papa es muy sabio, porque él estaba hablando de esto antes de que pasara. Y dice que no podemos normalizar todo lo que está pasando, porque por décadas nos hemos acostumbrado a políticas salvajes y nos parece normal. Eso es como cuando el esposo le pega todos los días y ella siente que eso es normal. No, que ella se acostumbró es otra cosa, pero eso no es normal. Eso no es normal. Cualquier reduccionismo o prioridad a un tema específico, olvidándose las demás situaciones que atañen a la dignidad humana, serían un poco escandalosas en la boca de un político, un poquito escandaloso, en un economista, pero sería terriblemente feo en la boca de un cristiano. O sea, si alguien que se está lanzando a la política dice una barbaridad porque defiende un sector ético y pisotea a otro, pues como que eso es normal y eso se les ve bien a ellos porque ellos persiguen poderes, están en eso. Pero cuando yo como cristiano tomo las mismas posturas y hablo como si fuera político, qué feo se ve. Se ve muy mal. Entonces miren que desde el Antiguo Testamento, si uno lee Éxodo 22:20, se muestra cómo el judío debía respetar al semejante y preocuparse por él. Y está hablando de la viuda, del huérfano, cómo tratarlos a ellos. Oiga, al pueblo judío le olvidó esto. Y en Levítico 19, 33, 34, el Señor le recuerda al pueblo de Israel que debe comportarse bien con esa persona porque él también lo fue así. Y dice, trata bien al forastero porque forastero fuiste en Egipto. Y miren que en la sociedad, vulgarmente nosotros llamamos a algunos los levantados, ¿cierto? El levantado es el que nunca tuvo nada y un día le brilló la estrella y consiguió plata. Y se volvió una porquería. Oiga, y quieren que les diga algo. A las parroquias, a la iglesia, a mí a veces me llega gente que me cae mal de solo verlos. A mí me pasa, ¿a ustedes no? Que son tan llenos, tan inflados. Y sí, a veces tienen una buena camioneta, pero están llenos de deudas. Entonces me siento más rico yo que ellos. Porque yo no tengo nada, pero no le debo a nadie nada. Pero hay mucha gente levantada en la iglesia. Gente que aparenta. Eso se ve feísimo. Es como cuando un campesino se va para la ciudad 2 años y viene tratando de hablar gomelo. Eso se ve horrible. Entonces uno trata de meterse una papa en la boca para ver si habla igual que él, pero uno no puede. Debemos hacernos la pregunta que se hacía el profeta Isaías. Esa cita me perdió, ¿eh? Cuando reflexionaba, él preguntaba, ¿qué es lo que le agrada al Señor? Esa pregunta uno debiera hacerse todos los días. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Lo cual lo lleva a mirar
¿qué clase de culto le agrada al Señor? Y es posible que el culto que nosotros ofrecemos no sea tan agradable. Y alguien me puede decir, pero ¿cómo no va a ser agradable si es la misa? Claro, la misa es agradable al Señor porque es el sacrificio de Cristo en la cruz. El problema es cómo la celebro. Y yo lo he dicho muchas veces, hay gente que va a ritos, va a celebraciones, pero no va a vivir un encuentro personal con Jesucristo. Y ahí está el problema. Ante esto, hay dos posturas reduccionistas en la fe que van a dañar la santidad. La primera es que damos culto a Dios cuando frecuentamos el templo y oramos. Y la otra es pensar que damos culto a Dios cuando cumplimos normas éticas. Y al cumplir normas éticas, eso es suficiente. Son dos posturas extremas. Las dos cosas son importantes. Hay que ir al templo y hay que orar. También hay que cumplir las normas éticas. La oración es preciosa, se alimenta e inspira la entrega cotidiana y sincera en el amor. Es decir, a Dios le agrada nuestro esfuerzo por vivir cada momento con generosidad. Y así el don recibido se manifiesta en la entrega a los demás, a los hermanos. Podemos ir sacando una conclusión corta de esta catequesis. Es que la caridad brota del encuentro personal y transformador con Cristo, el cual, es decir, la caridad, es la llave de la santidad que abre las puertas del cielo. La caridad brota del encuentro personal y transformador con Cristo. Y la caridad es la llave de la santidad que abre la puerta del cielo. Así, quien quiera ser santo, tiene que obsesionarse, desgastarse, cansarse hasta el último minuto viviendo las obras de misericordia. Ese es el camino, que son el camino de las bienaventuranzas. Lo que dice Gustavo de Pablo 40, esto es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor le agrada. Cansarse, obsesionarse, desgastarse hasta el último minuto viviendo las obras de misericordia. Recordemos que Cristo depende totalmente de nosotros para amar el mundo y demostrar lo mucho que lo ama. Suena raro, ¿cierto? Porque nuestras manos son las manos de Cristo, nuestros pies son los pies de Cristo, nuestra boca es la boca de Cristo. Cristo quiere amar a través de nuestro corazón. Cristo quiere abrazar a través de nuestros brazos. Cristo quiere caminar a través de nuestros pies. Cristo quiere hablar a través de nuestra boca. Pero también nosotros dependemos totalmente de Cristo para amar lo que Él ama. No tenemos una hermana que nos lo enseñe todavía. Un enemigo acérrimo de la santidad en el mundo actual es el consumismo hedonista. Son dos expresiones, tanto el consumismo como el hedonismo son dos expresiones que podemos mirar por separado. El hedonismo busca la felicidad, el placer. O sea, a mí no me importa que vivan ustedes, pero yo me estoy sintiendo bien. Hasta gozo con verlos sufrir. El hedonismo. Y la gente hoy, ¿qué busca? Sentirse bien, el placer. El placer. El consumismo es querer tener muchas cosas. Y esas cosas que consumimos, que recibimos, que compramos. Yo pensaba hoy, pienso ahora, en tantos que son esclavos de la tecnología, esclavos de las marcas. Hay unos marqueros
Oiga, y hay sacerdotes marqueros y sacerdotes de tecnología. Ya este celular está atrasado, hay que comprarme el otro. Pero ¿por qué lo voy a cambiar si está bueno? Uno quisiera que el que uno tiene no se le dañara, ¿cierto? Pero es el consumismo. Y entonces a mí me dice, el consumismo me dice que ya no sirve, debo comprarme otra cosa. La cámara de mi celular tiene no sé cuántos píxeles, entonces ya acabo de salir uno que tiene el doble. Yo lo miro y, ¿pero para qué lo necesito? El iPhone, Lo de los iPhone. pero que lo manejan, o sea, el celular se daña para que lo Entonces, ese consumismo me impide ser feliz, me hace siempre insatisfecho. Entonces, allí en ese mundo, el mundo que vivimos es hedonista, es consumista. El Evangelio resuena para proponernos una vida plena, sana, diferente. El Evangelio, Cristo, nos lleva a ser felices. Entonces dice el Papa, y voy terminando, el Evangelio está hecho para releerlo, meditarlo, recordarlo e intentar todo el tiempo hacerlo vida. Y sólo así seremos más santos y más felices. Eso lo dice el Papa Francisco. Y yo termino, no hay preguntas por ningún lado, gracias a Dios. Hay una expresión de la palabra y me parece que dice así: dichosos los que saben esto y lo cumplen, es decir, más o menos. Los que escuchan las palabras, mis palabras las ponen en práctica. Está hablando de los que edifican la casa sobre roca, la casa sobre arena. Es el mismo texto. El que escucha mis palabras y no las, eso está en Mateo, y no las pone por obra, es como el que edifica la casa sobre arena, vino el río. Yo termino con una pregunta. Aquí saludan desde Popayán, desde Saldaña. Aquí hace una pregunta fuera del tema, pero respondámosla. ¿Bailar es pecado? Ahí la hermana hizo la respuesta correcta. Depende. Depende. Si baila con su esposa, con su esposo, con el novio y se respetan, ¿qué busca usted con el baile? Si busca manosear, si busca tener un plan X, es que depende de. Y el lugar también. Depende de si usted baila con morbo, depende del lugar. Ahora hay que entender esa pregunta, porque no todo lo que es permitido conviene. A mí, por ejemplo, me dicen: padre, ¿y es pecado que los curas bailen? No es pecado. Pero ¿cómo se ve? No se ve bien. Entonces, no debo hacerlo. O sea, ¿por qué debo hacer algo que no se ve bien? ¿Es pecado? No, pero no todo lo que no es pecado conviene. Entonces allí viene el discernimiento de cada uno y saber qué se pone en riesgo. Porque a muchos se les puede escandalizar. Porque se puede escandalizar a alguien, exacto. Si yo tengo a mi esposa, ¿es pecado irme a bailar a la discoteca con la vecina? No es pecado. ¿Pero conviene? Pero no se ve. ¿Conviene? Estoy poniendo en riesgo un bien mayor. Entonces, va en el discernimiento. La respuesta de la hermana es perfecta. ¿Bailar es malo? Depende. Ahora, ¿no es necesario para ser feliz? ¿O sí? Aunque la hermana baila, ¿cierto? Yo la he visto como un trompo en la iglesia. Incluso mire que nosotros nos escandalizamos por muchas cosas, pero si miramos los ritos
de celebraciones eucarísticas en África, en la India. Es una parranda, hay baile, hay danza. Pero nosotros no conocemos sino el rito latino. Entonces, depende, muy bien, hermano. En Tito hay un sacerdote que revestido en guayna. El problema, ahí sí ya me la puso diferente. Sí. Porque es que Daisy dice de los padres que bailan revestidos. Mire, yo admiro mucho los padres que están en redes sociales, evangelizando. Pero cuando los sacerdotes pierden el rol de sacerdotes en las redes, se pierde la finalidad. Entonces yo me pongo a bailar y me pongo a hacer mil cosas para tener más seguidores, para monetizar en las redes. Y eso no está bien. Es más, miren, algo litúrgico. Hay un sacerdote que yo seguía mucho en Colombia, colombiano, unas reflexiones bellísimas. Y yo le perdí el cariño a seguirlo en las redes, porque un día lo vi revestido con casulla, con todo, en una fiesta, un baile. Oiga, no. Cuando yo me pongo la estola y la casulla, ¿para qué es? Para celebrar la misa. Es que ni siquiera en la bendición con el Santísimo yo debería estar con la casulla, porque no voy a celebrar misa. Estoy en un acto de piedad. Entonces imagínense uno, no, es que para atraer jóvenes, oiga, al joven no le gustan los brincos. Nosotros nos decía la hermana Margarita que cuando el sacerdote está revestido es casi el mismo Cristo. No es casi, es. Es el mismo Cristo y que hay que respetarlo de una forma muy sencilla. Entonces, cuando yo me pongo la estola y la casulla, ¿usted qué piensa? ¿Va a celebrar? No va a bailar. Ojo, porque una cosa es el show, una cosa es buscar seguidores míos en las redes y otra cosa es buscar seguidores de Cristo. Me perdonan los padrecitos, compañeros que están haciendo eso, pero no me parece. No me parece. Todo en su lugar. Entonces, no, si me preguntan, ¿es lícito que el padre baile revestido? Yo le digo no debiera, no conviene, no se ve bien. Porque es que nosotros estamos llamados a evangelizar el mundo, pero el mundo nos ha mundanizado. La misa debe respetarse. Porque yo pienso que así como por ejemplo, si no cabe que un sacerdote esté con los maestros en un baile mundano, porque así se le exige también al cristiano que se vista decorosamente para una celebración eucarística. Entonces, ¿cómo se le va a exigir a la persona que vista decorosamente en la iglesia cuando los sacerdotes no están? Cuando yo estaba de seminarista, había un padre que celebraba unas llamadas misotecas. ¿Lo escucharon? Las misotecas. Y entonces en plena misa hacían el trencito y bailaban por todo el altar y por todos lados, la misoteca. Entonces lo que está diciendo la hermana es cierto. Si yo voy a una misoteca, ya me voy a ir en sudaderas y en tenis, porque son como unos heroicos espirituales. Voy a ir en chores, porque no es el rito. Entonces miren que si nosotros miramos el sacrificio, la misa es el sacrificio de Cristo en la cruz, y estamos en el Calvario, oiga, no iríamos a una cosa así. Entonces fíjense ustedes que el comentario suyo cayó bien para poder hacer la aclaración. Hay muchas cosas. Esta semana vi un poco de muchachos bailando junto al altar y yo dije, no sería capaz yo de recibir una parroquia y aguantarme todo eso, no. Soy como muy retrógrado, Si a mí me incomoda, yo se los digo, a mí me incomoda que se me suban después de las escaleras que hay en el presbiterio, porque el presbiterio es un lugar sagrado y a mí me incomoda. Yo digo que se suban para únicamente lo necesario. Entonces, ¿se imaginan con más cosas ahí? No. Yo incluso, me perdonan, yo respiro con unas nostalgia de cosas que perdimos como era antes. Y eso que yo no soy tan viejo, no soy preconciliar,
pero hay cosas que se hacían antes que mostraban respeto. Hoy es... Yo he aprendido a quedarme callado. Mire, hay Eucaristías donde yo prefiero cerrar los ojos y quedarme callado para no incomodar a la gente. Pero hay momentos en que yo quisiera decirle sálgase, cállese, párese, arrodíllese. Hay momentos en que yo quisiera como decirles, pero para no incomodar prefiero cerrar los ojos. Y ustedes me ven muchas veces celebrando la Eucaristía con los ojos cerrados, porque yo quiero no amargarme la vida. O sea, esto ya... La última pregunta que hago ya del tema: ¿cuál es la hora de misericordia que vivo más fácilmente? ¿Y cuál es la que me cuesta? O tal vez la que nunca he vivido. Ya nos saludan desde Chinchiná, Caldas. Es primera vez que veo desde Chinchiná por estos lados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Les agradezco la asistencia a ustedes que vinieron, a los que se conectaron por las redes sociales. Ahí queda el video. Y no, gracias a todos. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches. Gracias.